Gloria al Señor, hermanos. Podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Amén, hermanos. Hermanos, esta noche quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, mientras nuestros hermanos servidores les entregan a ustedes el material que vamos a utilizar esta noche. Y como siempre se los decimos, estas hojas, hermanos, o estos bosquejos, estos estudios que se entregan, es para que ustedes también puedan hacer la debida reflexión en las reuniones de planificación. Hebreos capítulo número 13, versículos 1 y 2 dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Esta noche, hermanos, quiero hablar acerca del tema de células rotativas a células permanentes. Células rotativas y células permanentes. Cuando una casa, hermanos, se abre para realizarse una célula de hogar, esa célula en la casa del anfitrión representa una bendición de Dios muy especial. En el Nuevo Testamento, quienes fueron hospitalarios recibiendo a la iglesia del primer siglo fueron testigos de muchas bendiciones. Y de hecho que en el Nuevo Testamento se registran algunas verdades que nos recuerdan esto que el escritor a los Hebreos nos está hablando. Es decir, que cuando el libro de los Hebreos menciona que algunos sin saberlo hospedaron ángeles, está haciendo referencia a experiencias inusitadas o experiencias sobrenaturales que fueron bendiciones específicas para los anfitriones. Ellos no se dieron cuenta, pero fueron bendiciones muy específicas para ellos por el hecho de abrir sus casas para que se predique la palabra de Dios. Cuando un anfitrión abre la puerta de su casa para que se predique la palabra, no es, hermanos, que le está haciendo un favor a la iglesia o al supervisor o al pastor para que la iglesia crezca. En realidad, cuando un anfitrión abre las puertas de su casa, las está abriendo al mismo Señor Jesús. Y esa apertura de su casa le va a permitir en muchos momentos en su recorrer como anfitrión experimentar diferentes manifestaciones de Dios que van a ser específicas para los anfitriones. Así que, hermanos y hermanas, vamos a hacer un recorrido así brevemente de cómo Dios manifestó su gloria en diferentes casas o en diferentes viviendas. Usted recordará que fue en una casa donde el siervo del centurión fue sanado. Eso es interesante. Fue en una casa cuando el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, cuando le recibieron, y dice la Biblia que inmediatamente después de que la sanó, ella comenzó a servir. Fue también en una casa cuando Jesús estaba predicando que 4 amigos llevaron a un hombre paralítico y lo hicieron descender desde el techo hacia abajo. La casa estaba a reventar, estaba muy llena. Fue también en una casa donde el Señor sanó a 2 hombres ciegos que le habían seguido y que buscaban también misericordia de parte de Jesús. Vea que todo estaba aconteciendo en una casa, y es Jesús el que está en esa casa. Es Jesús el que está obrando un milagro en esa casa, donde se le abrió la oportunidad, donde se le hospedó a Jesús en ese lugar. También, hermano, fue en una casa donde Jesús explicó a sus discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Fue también en una casa donde el Señor instruyó a Pedro para que fuera a pescar y abriera la boca del pez y de ahí sacara la moneda para pagar el impuesto del templo. Ese milagro de provisión fue en una casa donde se le abrió la oportunidad a Jesús. También, hermanos, fue en una casa, en la casa de Simón el leproso, donde llegó aquella mujer. No la habían invitado, pero ella llegó.
Y fue en esa casa, hermanos, donde aquella mujer derramó su perfume a los pies del Señor, un perfume de gran precio. También, hermanos, fue por la hospitalidad de un hombre que el Señor Jesús pudo tener su Pascua, y que sería la primer cena del Señor, o lo que nosotros popularmente conocemos como la Santa Cena. Imagínense que en la casa de ese hombre se celebró por primera vez la mesa del Señor, y fue ahí donde se instituyó y donde el Señor reveló muchas promesas, como por ejemplo el hecho de la promesa del Espíritu Santo, como el hecho que el Señor ascendería a los cielos, como el hecho que Él derramaría de su Espíritu, enviaría a su Espíritu Santo como promesa, como consolador. Pero fue en esa casa. Y de hecho, hermanos, que en esa misma casa fue donde se produjo el Pentecostés. Entonces, hermanos, lo que nosotros encontramos en la Biblia es que todos esos hombres y esas mujeres que le abrieron las puertas a Jesús, ellos fueron testigos y participantes de hechos sobrenaturales de parte de Dios, solo por el hecho de abrir sus casas. Entonces, de igual manera, hermanos, cuando los anfitriones quedan expuestos a la presencia de Jesús, sus casas son llenas de la gracia y la bendición de Dios. Dios comienza a derramar de su bendición, porque Él mismo lo dijo, que aún un vaso con agua que diéramos a uno de sus pequeños, Él dijo que eso tendría su recompensa. Por eso, hermanos anfitriones que están acá esta noche, de parte del Señor les digo que todo lo que ustedes hacen tendrá su recompensa. No se vaya a sorprender que Dios le visite, no se vaya a sorprender que Dios manifieste una gracia en su casa, en su familia, con los amigos, los hermanos que llegan a su célula, porque el hecho que usted esté abriendo la casa para que ahí se predique el nombre de Jesucristo, eso va a tener una respuesta. Por eso es que es importante que los anfitriones desarrollen una virtud cristiana para que esas bendiciones sean efectivas. ¿Cómo un anfitrión puede ser testigo de estas bendiciones específicas que hemos mencionado en su palabra? Es importante que los anfitriones de célula desarrollen la virtud cristiana de la hospitalidad. De hecho, que cuando leíamos la carta a los hebreos, él decía que los cristianos no debían de olvidarse de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, y quiero que usted lea eso, gracias a ella, dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, fue la hospitalidad de esa gente la que hizo real las manifestaciones de Dios. Porque Jesús, hermanos, no va a manifestar su gloria, ni su poder, ni su gracia donde las cosas se hacen de mala gana, donde los anfitriones no tienen una disposición correcta para recibir a los amigos, a los hermanos. Ahí, hermanos, si se abre una casa por compromiso, ahí lo más seguro es que van a haber manifestaciones de otros ángeles, menos de los de Dios, ¿verdad? Porque la carta a los hebreos dice, gracias a ella, sin saberlo, ellos permitieron y hospedaron ángeles. Es decir, la hospitalidad, el ser hospitalario, el ser un buen anfitrión, permite que la manifestación de Dios se desarrolle, hermanos, de una manera sobrenatural. Entonces, el papel que los anfitriones juegan en la célula es fundamental. Un anfitrión que recibe con alegría, con gozo a los amigos, a los hermanos, está generando el ambiente para que Jesús sane a los enfermos, para que los inconversos encuentren salvación, para que aquellos que buscan la llenura del Espíritu Santo puedan recibirla, para que el Señor derrame dones. Entonces, amados hermanos, si queremos ver esa manifestación de Dios, es importante que los anfitriones
desarrollen esa cualidad. Si nosotros como anfitriones somos personas que, ¿y a qué hora se van a ir? Si nosotros como anfitriones, hermanos, somos como personas que estamos ahí, ay no, vino la fulana, no quería que viniera, o hacemos malas miradas, o hacemos comentarios inadecuados, eso apaga la presencia de Dios. Eso disminuye el hecho de generar ese ambiente donde se pueda manifestar la gloria de Dios. Y acá, hermanos, es donde tenemos que decir que existen dos tipos de células. Nosotros trabajamos con dos tipos de células: las células permanentes y las células rotativas. Vamos a hablar en primer lugar acerca de las células permanentes. Las células permanentes son aquellas que se establecen por un tiempo indefinido en la casa de su respectivo anfitrión. Normalmente, hermanos, esa célula pasa años y años y años y años abriendo la casa para que ahí se predique la palabra de Dios. Y ya la gente ya sabe que en la casa de la hermana fulanita, los sábados a las 7 de la noche se está haciendo la célula. Y eso, hermanos y hermanas, hace que la gente sepa que los sábados en la casa del hermano Jorge, de la hermana María, de la hermana Yamilet, ahí a esa hora se hace la célula. La gente lo sabe. Y cuando escuchan los cantos, cuando escuchan los dones, cuando escuchan la predicación, la gente sabe, están en la hora de la reunión. La gente lo sabe. Entonces, todo el vecindario sabe que a esa hora, específicamente a ese día, en ese lugar, se está desarrollando la reunión, la célula. Y ahí es donde es importante que las células tengan un horario definido. Una característica de la célula permanente es que tiene un horario definido. En esto, hermanos, es importante que eso sea así, que las células tengan un horario definido. Obviamente que de célula a célula, de colonia a colonia, las realidades, las necesidades van cambiando. Pero cuando comenzó el sistema celular, normalmente, hermanos, se fijó que iba a ser el día sábado a las 7 de la noche las células familiares. Pero con el devenir del tiempo, como les repito, por las situaciones y las necesidades que se han tenido, se ha ido adecuando. Pero lo importante es que una célula permanente tenga un horario definido. Y eso es una característica de la célula, que la gente ya sabe que el sábado, por ejemplo, a las 3 o a las 4 o a las 5, no sé a qué horas tiene usted la célula, la gente sabe que a esa hora se está haciendo la reunión. En la experiencia, hermanos, que el Señor en su misericordia me permitió tener como líder, casi todas las reuniones que yo cubrí, todas eran a las 7 de la noche. Solamente cuando llegué a ser supervisor, tuve 2 células que se hacían de 6 a 7. Pero la mayoría eran de 7 a 8 y la gente lo sabía. La gente sabía que a las 7 de la noche se estaba haciendo la célula. Seguramente en su caso la célula comienza a las 5, a otros a las 4, a otros a las 3. Pero lo importante es que las células tengan un horario definido. Hay excepciones, las hemos tenido acá en la iglesia, cuando por fechas especiales, cuando por feriados, hermanos, como fin de año, 1 de enero, tienen que adecuarse los horarios, pero esas son las excepciones, no son la norma. Las células rotativas son aquellas, hermanos, que no son permanentes, como su nombre lo dice, sino que son células que se pueden realizar unas 2 o 3 semanas en el hogar de una persona para luego rotarla a la célula, al anfitrión original, por decirlo así, o a la casa de un hermano específicamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué se rotan las células? En realidad, hermanos, las células rotativas nacieron de la necesidad de los inconversos. Es decir, inconversos que se relacionaron tanto con el trabajo celular que, digámoslo así, son simpatizantes del evangelio. Ellos no se han convertido.
Y de repente le dicen al hermano líder: oiga, hermano Carlos, ¿y no será que el próximo sábado podemos hacer la reunión allá en mi casa? Y usted sabe que él es un inconverso. Entonces viene el líder y dice: sí, con mucho gusto podemos hacer la reunión. Si gusta la hacemos el otro sábado. Y todos los hermanos, todos los amigos acuerpan esa célula. Pero el hecho de que el amigo esté pidiendo la célula, eso nos habla de que esa persona ya está cerca de llegar al evangelio. Entonces nosotros, hermanos, no podemos rechazar el ofrecimiento que una persona hace de su hogar para que en su casa se realice 1 o 2 semanas la célula. Pero debemos de tener en cuenta esto, que es una célula rotativa, no es una célula permanente en ese momento. Entonces, como no vamos a rechazar, hermanos, la célula rotativa, sino que vamos a aprovechar el momento, es importante, hermanos, que, como lo vamos a ver más adelante, una característica o una norma que tenemos como misión, porque aquí vamos a ver las cualidades de los anfitriones, es que los anfitriones de Iglesia Elim tienen que ser nacidos de nuevo. Esas son las cualidades. Tiene que ser nacido de nuevo, es decir, que tiene que ser cristiano, bautizado en agua, de buen testimonio, miembro activo de la iglesia y hospedador. Entonces, no hay cualidades necesarias, vamos a decirlo así, para los anfitriones de células rotativas. Para alguien que de repente dice: hermano, ¿y será que en mi casa la podemos hacer la reunión el otro sábado? Y él es un inconverso. Usted no le puede decir no, porque usted no ha creído en Jesús. Si el objetivo es que él crea, entonces usted puede trasladar la célula ese sábado a la casa de ese amigo, pero en el entendido que es una célula rotativa. Pero la célula permanente, es decir, cuando uno dice: hermanos, la célula 1 del sector 3 de la zona, de la subzona 5, de la zona 5, esa célula se hace en la casa de la hermana María. Pero es permanente porque el anfitrión es cristiano. Pero en el caso de la célula rotativa, digámoslo así, el anfitrión es un amigo. Y obviamente por ser amigo no le podemos pedir que sea nacido de nuevo. Pero la célula no va a quedar de manera permanente en ese lugar. Ahora, ¿cuáles son las ventajas, hermanos y hermanas, de las células rotativas? Bueno, las células rotativas tienen la virtud de alcanzar nuevos círculos de influencia. Es decir, cuando una persona dice: hermano, hagamos la célula en mi casa el otro sábado, y yo voy a invitar a mis vecinos, a mis amigos, ahí va a estar mis hijos, mi esposa. Entonces eso le permite a la iglesia acercarse a los amigos. En uno de los sectores que me tocó trabajar, nos tocó eso. Había una señora que llegaba regularmente los sábados, pero esta señora tenía una característica, y es que ella siempre andaba apoyando los equipos de fútbol de la colonia. Ella era muy buena para eso. Cuando el equipo de la colonia iba a jugar, ella les hacía tamales, les hacía comida, sopa, cosas así. Y a veces, hermanos, también hasta bebidas alcohólicas les ofrecía después de que ganaban. Y si perdían también tomaban, ¿verdad? Pero el hecho es que ella reunía un montón de jóvenes de la colonia ahí en su casa. O sea, la gente la conocía porque era cosa seria la señora. Pero ella tenía una necesidad muy profunda de Dios. Y por eso es que ella hacía ese tipo de cosas. Pero en una ocasión, al finalizar la reunión, cuando ya estábamos a la hora del refrigerio, yo era supervisor, ella le dijo al líder, hermano fulano, le dijo: y el otro sábado podemos hacer la reunión en mi casa. Es que fíjese que yo tengo una necesidad de que mis hijos escuchen de la palabra de Dios, y como no logro que ellos vengan a la casa de la hermana, entonces si ustedes van, ahí él no va a tener excusa.
Y los hermanos se quedaron viendo porque todos conocían que esa señora era muy escandalosa, pero escandalosa en la colonia. Pero el líder muy sabiamente dijo: por supuesto, niña fulana, le dijo, el otro sábado hacemos la célula. Hermanos, esa célula se fue arriba ese sábado, se llenó. Los hermanos se sentían un poco incómodos porque estaba llena de amigos. Imagínense la incomodidad de ellos, porque habían llegado todos. O sea, ella, te diste cuenta que van a hacer la reunión en la casa de la niña fulanita. Entonces, por la curiosidad, por el hecho de que era una novedad, por decirlo así, toda la gente se trasladó a la casa de esta persona. Y se trasladó a la casa de esta persona porque le llamó la atención eso. Claro, hermanos, los hermanos, o sea, para que tengan una idea, porque yo estuve ahí, habían llegado quizás como unas 30 personas. La reunión andaba por más o menos 10, 12 y ese día 30, de un solo. Entonces los 10 estábamos ahí cantando y los otros 20 no cantaban, se quedaban viendo, pero estaban ahí atentos. Entonces, como se le dio la oportunidad antes de que comenzara la reunión a la anfitriona de la reunión rotativa que diera unas palabras, porque era la casa de ella, ¿verdad? Bueno, estas fueron las palabras, todavía las recuerdo. Vaya, bichos, les dijo, aquí vamos a predicar la palabra de Dios, así que se están callados, les dijo, y no vayan a estar platicando, porque si no ya van a ver. Y les hizo tanto caso que ni en las alabanzas hablaron, hermano, ni en las alabanzas. Pero lo que yo le quiero decir es que hubo un efecto, que la palabra de Dios fue anunciada en un lugar donde toda la gente sabía que ahí donde esa señora era la más escandalosa de la colonia. Entonces usted no tenga miedo, hermano, si de repente un día alguien le dice: hermano, ¿y será que podemos hacer la reunión ahí en mi casa? Y resulta ser que quizás este fulano vende bebidas embriagantes en la casa. Usted no tenga miedo. No, ¿cómo voy a ir ahí si ahí venden cigarros y cosas así? Porque usted no va a ir a comprar ni a consumir nada de eso, ¿verdad? Usted va a ir a predicar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces no tengamos miedo de eso. Por eso es que es una bendición que podamos rotar la célula de tanto en tanto, porque eso nos permite acercar el evangelio a otras personas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de una célula permanente? La ventaja, hermanos, por decirlo así, es que la gente sabe, ¿verdad?, constantemente que ahí se hace la célula, que ahí se hace la reunión. Entonces eso, hermanos, nos permite a nosotros ser constantes, semana a semana, semana a semana. Y la gente sabe que ahí en la casa de la hermana María se hace la reunión. Pero también otra ventaja es que eso nos permite darle seguimiento a las personas. Eso nos permite darle seguimiento. Entonces, como supervisores, como líderes, podemos combinar las dos cosas: tener la célula permanentemente en la casa de la hermana y finalmente, hermanos, trasladar esa célula a la casa de un amigo por 2, 3 semanas y luego otra vez a la casa de la hermana anfitriona que está ahí abriendo las puertas de su casa. Casi siempre, no le digo que siempre, pero casi siempre, las personas, cuando se les toma en cuenta, cuando no se les excluye, estas personas terminan abrazando la fe del evangelio, tienen el milagro del nuevo nacimiento. Porque que un amigo pida que se haga la reunión en su casa, eso muestra la sensibilidad y la necesidad que ellos tienen. Así que, hermanos y hermanas, no tengan miedo. Si un día el amigo les dice: hermano, ¿será que podemos hacer la célula en mi casa? Y usted sabe, hermano, que en esa casa se oyen unas cosas, ponen unas sus cumbias en la mañana, o venden ahí, quizás es una tienda que donde venden bebidas embriagantes. No importa, hermano,
Jesús fue donde estaban los recaudadores de impuestos. Jesús fue a comer con publicanos, con prostitutas. Ahí fue a comer Jesús. ¿Para qué? ¿Para hacer lo mismo? No. Jesús marcó la diferencia. Jesús mostró el amor. Porque si no, hermanos, ¿qué sentido tiene nuestro trabajo? Si solo nos vamos a quedar nosotros y no, porque se va a caer el testimonio si vamos a la casa de esa señora que dicen que es una loca, la loca de la colonia le dicen. ¿O qué vamos a ir a hacer a la casa de ese fulano que dicen que es brujo? Brujería nos va a hacer a nosotros. Hermano, podemos evangelizar, podemos llegar el evangelio a estas personas, pero tengamos la sensibilidad. Amén, hermanos. Recuerde que es importante hacernos amigos. ¿Amigos de qué? De pecadores. Amén, hermanos. Tenemos que hacernos amigos de pecadores. Y para los anfitriones, hermanos, para los anfitriones, esta es la palabra del Señor para ustedes y ustedes anfitriones. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, gracias a que generaron un ambiente hospitalario, donde no solamente se sintió bien la gente, sino que hasta Dios se sintió bien de llegar ahí. Él manifestó su gloria, su poder. Entonces, hermanos, anfitriones, lo que ustedes hacen para el Señor, eso va a tener su recompensa. Amén, hermanos. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Habrá aquí algún anfitrión que tenga más de 20 años que esté aquí? Aquí tenemos una hermana, más de 20 años. Hay más, aquí hay más. Bueno, les damos un aplauso a los hermanos. Más de 20 años. Fíjese que yo tuve el privilegio, hermanos, de tener una anfitriona que cuando todavía estaba ahí en San Salvador, ella tenía 28 años de ser anfitriona. Y de esa célula salieron como 7 reuniones más. Y ella se llenaba de mucha alegría. Y ella tenía una tienda. Pero a las 7 de la noche, hermano, ella cerraba la tienda. O sea, la cerraba en el sentido de que no atendía. Y ponía un rótulo: de 7 a 8, tienda cerrada. Si usted viene a esa hora es para escuchar de Cristo. Algo así había puesto. Entonces, y la gente llegaba, hermano, y la gente sabía que de 7 a 8 no atendía a nadie. La hermana tiene muchos años ya de estar en el evangelio. Pero en esa casa, hermanos, hubo tantas bendiciones de Dios, restauraciones matrimoniales, familiares. Hubo tantas conversiones, hubo derramamientos del Espíritu Santo, hubo sanidades. Pero la hermana, en su sencillez, ella no era de muchas palabras, pero siempre abría la casa con mucha alegría. A las 6 de la tarde, la reunión comenzaba a las 7. A las 6 ya ella tenía la luz encendida, la casa limpia, el refrigerio hecho. Ella era una hermana muy ejemplar en ese sentido. Entonces, hermanos, desarrollemos esa cultura de ser hospitalarios. Los que son anfitriones, Dios les ha dado ese privilegio. Cuídenlo, ámenlo, porque sin darse cuenta, de repente les va a llegar un ángel por ahí, que quizás va a llegar en forma de niño, en forma de adulto, en forma de anciana, no lo sé. ¿Cómo lo va a tratar? ¿Cómo lo va a recibir? Pero por encima de eso, hermanos, hay una promesa espiritual que se da, y es que dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen alrededor del nombre de Cristo, ¿quién está ahí, hermano? Ahí está el Señor, ahí estoy yo, dijo Jesús. Entonces, cada sábado usted le abre la puerta a Jesús. ¿Se sienten bien por eso, hermanos? Amén. Hermanos, ya no vamos a tener tiempo de reflexionar, pero lo pueden hacer el día jueves, y es: ¿cuál ha sido su experiencia como anfitrión, líder o supervisor en el desarrollo de las células permanentes y rotativas? ¿Cuáles son sus experiencias? El jueves, hermanos, cuando se reúnan como sector, pueden compartir de esta experiencia. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos bendiga.
Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por esta bendición que nos has dado de abrir la puerta de nuestros hogares para que se predique tu palabra. Gracias por la vida de cada anfitrión, de cada anfitriona, que semana a semana, Señor, comparte la intimidad de su hogar para que ahí se anuncie tu nombre. Señor, quiero pedirte por los anfitriones específicamente. Señor, que no les haga falta nada. Trae salud y sanidad a esos hogares. Trae fortaleza a esas familias. Trae provisión, Señor. Tú lo prometiste. Y ahora, Señor, amparados en tu palabra, pedimos estas bendiciones para los anfitriones, estas bendiciones para las anfitrionas. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia esté sobre ellos. Bendícelos, Señor. Te damos las gracias por cada anfitrión, Señor, por cada anfitriona de célula infantil, juvenil, de adultos. Gracias, Señor. Yo quiero pedirte, por favor, que tu gracia los esté cubriendo, que tu poder, Señor amado, supla sus necesidades. Tú, Señor, eres bueno. Tú, Señor, eres el que provee. Tú eres, Señor, el que nos saca adelante, y has de bendecirles en gran manera. Prospérales, Señor. Así como ellos abren sus casas, bendíceles, Padre. Que no les haga falta nada, que no les haga falta ningún bien, Señor, sino que todo tú lo suplas. Oh Dios del cielo, yo sé que tú vas a manifestar tu gloria en esos hogares. Tú lo vas a hacer. Ayuda a nuestros hermanos para que siempre tengan ese espíritu hospedador, para que siempre tengan ese espíritu, Señor amado, de hospitalidad. Y así los amigos se sientan atraídos a esa casa. Los amigos se sientan atraídos a escuchar tu palabra. Y ahí tú te puedas revelar, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor en Cristo Jesús. Señor, bendice también los diezmos y ofrendas que tu pueblo trae. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y